Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Son las 8:32 minutos y claro, el panorama político se ha puesto harto entretenido, sobre todo si lo miras cómodamente sentado frente a una fabada y un riojano desde Sevilla, ponte tú. ¿Cómo está usted, don Alberto Mayol? ¿Está en Sevilla? ¿O sigue en Italia? No, sí, A ver. En Capri. He vuelto a casa. He vuelto a casa, sí. Ya. Valencia. ¿Cuál es la temperatura Sí. allá? No, deben haber unos 32 grados, una cosa así. Ya. ¿Cómo envidio y extraño esas temperaturas? Sí, no, en todo caso, felizmente aquí además hace calor, pero no es ya más al sur ya. Oye, está muy terrible. Así que, perdona la no, indiscreción, aquí está... Alberto, pero a propósito de Sevilla, tú de repente te das un tour así como vamos a conocer alguna ciudad o algún pueblo, porque en Europa cualquier pueblucho que apenas figura en el mapa tiene alguna maravilla histórica de conocer, digamos. Sí, no, de repente, aquí hay muchos pueblos pequeñitos que efectivamente tienen peso histórico. Esta zona fue una zona bien importante más para la iglesia. Entonces tú llegas a cualquier pueblo y había obispo, hay catedral, ya hay buen arte, o sea, efectivamente hay muchísimo, así que sí, pero en esta época... ¿Algo del Califato de Córdoba por ahí? No, yo estoy en Valencia, entonces muy aquí al cerca norte. está Teruel, por ejemplo, que sí, fue claro. Albarracín, que son pueblos súper lindos, son pueblos de montaña y son súper lindos. Pero esta es zona como arrocera, agrícola, en ese sentido, es bien... pero claro, tú te mueves de la costa aquí y hace mucho calor. Sevilla en esta época es insoportable. O sea, yo fui en Sevilla, no, es lo más maravilloso del mundo, pero no se puede ir en verano. ¿No? Como en primavera y en otoño. Claro. Ya. Muy bien. Hoy hablemos de la temperatura, de la discusión que se ha dado en el Congreso. Porque, bueno, son bien dispares las realidades, porque por un lado está la Cámara que rechazó el veto presidencial al proyecto sobre infraestructura crítica, se termina cayendo ese tema, no hay esa herramienta, no va a contar con esa herramienta el gobierno. Por otro lado, se aprueba lo de los 4/7, sigue ahí en su trámite legislativo, y al mismo tiempo el Congreso despacha ley el bono de invierno, 120.000 pesos, la extensión del postnatal, eso sin mayores problemas, y de hecho se va a empezar a pagar a mediados de agosto. ¿Cómo ves lo que está enfrentando ahí el gobierno en el Parlamento? Mira, yo creo que es una señal muy clara de que el proceso, si es que existió un proceso que podríamos llamar de negociación política, el proceso de negociación política del gobierno no funcionó. O sea, lo normal es que la negociación... A ver. Alguien le desconectó ¿Qué pasó? Un principio general de funcionamiento. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Se cortaba, sí, como que se cortó un ratito. ¿Sí o no? Sí. No, lo que te decía es que en el fondo lo fundamental de una negociación no es obtener lo que estás negociando, que obviamente es el tema por el cual uno negocia, sino que uno, a partir de una negociación exitosa, debe lograr un principio de acuerdo para un conjunto de materias posteriores, es decir, un espíritu de acuerdo. Y eso el gobierno no lo tiene, no lo ha conseguido. Esa tarea es una tarea donde el gobierno ha fallado. En ese sentido, hay un problema de relacionamiento político, es decir, cómo tú logras que efectivamente las otras fuerzas políticas, no por amor, porque evidentemente no existe, pero por interés, estén disponibles para poder apoyarte y no generarte ruido, roce, dificultades en los procesos de negociación política. Eso no se ha conseguido y ahora se está notando en un momento donde el gobierno necesita estar tranquilo, necesita concentrarse en el tema del plebiscito, pero el gobierno se ha ido poniendo trabas a sí mismo. O sea, cuando tú
empiezas a dejar poco claro que sí puedes decir cuál es tu posición política. O sea, los gobiernos llegan al poder en la medida en que tienen una posición política. Tu posición política es a favor del apruebo en el plebiscito. Eso es bastante lógico. Que no puedas ocupar recursos públicos, que tengas que tener un criterio de probidad, no significa que no tengas una opinión. Sin embargo, el gobierno en un momento determinado se puso la camisa de fuerza, asumiendo que tenía que ser muy prolijo, muy cuidadoso, en fin, sin buscar un mecanismo para tener claro cómo la posición política del gobierno puede plasmarse legítimamente, porque es legítimo, porque es una fuerza política que tiene un proyecto político, y ese proyecto político fue el que ganó, y ese proyecto político involucra el apruebo. Entonces, el gobierno se encuentra en una situación bien compleja porque, en el fondo, para decirlo en simple, le pasó un poco lo que a Bachelet. Cedió a la contraparte cosas en un ánimo de buscar una cierta lógica de pacificación, y la contraparte no cedió lo que ellos esperaban, ni quiere cederlo, ni tiene ya a estas alturas por qué cederlo, no está obligado, no tiene ninguna amenaza suficientemente relevante para hacerlo, y por tanto entonces se encuentra habiendo cedido terreno y no pudiendo avanzar, que se verifica en muchas dimensiones. Se verifica en que la misma gente del gobierno se siente incómoda cada vez que aparece algo que pudiera generar una cierta señal de que el gobierno está marcando demasiado sus propios puntos de programa. O sea, ya empieza a haber un clima, digámoslo así, muy estilo Bachelet en su segundo gobierno, donde en el fondo hay una especie de temor vernáculo a plantear las cosas que dijiste que ibas a hacer. Ya, o sea, autocensura, probablemente. Ahora, ¿tiene vía de salida eso? En general, la política tiene una cosa fantástica. Tú haces... es como todas las cosas que tienen elementos de competencia, ¿no? Y que tienen de competencia colectiva. En ese sentido, tú haces 2 jugadas buenas y cambia el clima. No solamente haces 2 jugadas buenas. Ya, pero en ese sentido, permíteme interrumpirte, hay 2 jugadas que son para mi gusto, que cambian el escenario, que revuelven el escenario, que rebarajan el naipe. Uno, la entrada de Kast en la escena. Un tipo que ya perdió, que vuelve con el mismo discurso y que de hecho neófitos, pero absolutamente neófitos, como Francisco Javier Orrego, que quizás no lo haya escuchado nombrar y lo entiendo, pero que es un tipo que se hizo más o menos conocido por decir algunas cosas como que con la nueva constitución las casas no iban a ser heredables, una burrada de tamaño tan grande que la salió a desmentir el propio presidente. Y 2, la llegada de Bachelet. Estas 2 cosas han rebajado totalmente el nepe. Hemos conversado más de una vez contigo cómo Michelle Bachelet tiene la capacidad de desordenar todo a su alrededor y dejar a gente girando en círculos casi sin actuar de manera que sea perceptible, digamos. Supongo que en otros ámbitos ella actúa mucho, pero no es tan perceptible como, por ejemplo, cuando entra Kast en acción, que es muy perceptible, pero genera mucha oposición a su figura. Sí, yo creo que yo creo que efectivamente aquí había una droga dando vuelta que era obvio que iba a ser problemática para el rechazo. Mientras el rechazo estuviera liderado por la centroizquierda, evidentemente las posibilidades de desarrollo del rechazo crecían enormemente. Claro. Ampliaba su base de votación. Claro. Entonces, claro, si en el fondo, en la calle, la gente que estaba hablando y promoviendo el rechazo es gente de centro izquierda, es muy distinto a si es José Antonio Kast. ¿Cuál es el problema? El problema es que la derecha, en un momento determinado, y esto era lógico, siempre le va a estar entrando el bicho de decir, bueno, pero yo quiero capitalizar esto, o sea, no va a ser cosa que finalmente no capitalizamos esto, y finalmente los votos quedan igual en otra izquierda, pero en la izquierda. Entonces empieza a jugarse el tema electoral, que siempre es un problema en este tipo de situaciones más estratégicas, porque
lo electoral normalmente dialoga poco y mal con las cosas estratégicas muy, muy grandes. Entonces, la derecha está entrando y probablemente siga entrando porque si ven entre A ver. rechazo, entonces van a entrar. Y obviamente no está garantizado que gane el rechazo. A tal punto es evidente que no estaba garantizado que ganase el apruebo, que había sacado 80. Sí, se corta un poco la llamada, Alberto. Alberto. No podemos teorizar de qué sector político le están interviniendo el teléfono, pero es más que evidente que hay alguna agencia de inteligencia metida ahí. A ver si es que podemos retomar el contacto con Alberto Mayol. Mira, lo que él dice, está desde Europa haciendo lo que él dice es básicamente el resumen perfecto, digamos, mientras la centroizquierda, léase incluso Jimena Rincón, Fuatchaín estuvieran liderando esto, la posibilidad de crecimiento del rechazo era cierta. Porque se ampliaba su base de votantes, etcétera. Se extendía. Ahora entra en juego casi y eso se retrae inmediatamente. ¿Qué es lo que pasó bueno, acuérdense ustedes cuando Evópolis se sumó a la opción de Kast en la segunda vuelta, y ahí todo el mundo dijo, ¡epa! Ahí donde estaba la derecha renovada, digamos, y se retrajo. Mismo fenómeno, ojo, que ocurre cuando el Partido Comunista entra mucho en escena en el gobierno, mucha gente se retrae. Ahora sí parece que está Alberto. ¿Nos escuchas? Ahí. Sí. Bueno, sí, perfecto. Y complemento efectivamente, efectivamente el caso del rechazo solidificándose en la derecha es una oportunidad bastante grande porque retrotrae un escenario que es el escenario electoral de la última elección, donde evidentemente los atributos más sólidos para efectos de ese momento son los atributos para el apruebo, y donde además hay que decir que eso incomoda a los sectores de centro izquierda, no es lo mismo. Entonces, en general, efectivamente este nuevo clima hay que poner atención. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese es el problema de tomarse a veces, entre comillas, actuar a tiempo, entre comillas, es actuar a destiempo a veces en política. Entonces, cuando apareció el tema de Lagos, el gobierno se apresuró en actuar y tomó la decisión en el fondo de salir a decir esta tesis de que del día de la marmota, ¿no? Que si se gana el rechazo volveremos a vivir todo de nuevo, ¿no? Entonces, hasta que en el fondo salga una nueva constitución. Esa tesis, que no era necesaria, no consideraba que efectivamente Ricardo Lagos era un actor importante en la escena, pero que había una persona que era más importante que iba a entrar en escena, lógicamente, y que ha dado todas las señales de que iba a entrar en escena, nunca fue un misterio, y que además se podía conversar con ella perfectamente antes de que entrase en escena para poner la escena lo mejor posible, y era el caso de Michelle Bachelet. Entonces, creo que en ese sentido el clima efectivamente está cambiando, y ya hay un escenario que es distinto. La pregunta obvia y lógica es ese cambio de clima. El cambio de clima en política significa una cosa no solo química, ¿no? Sino que también física. O sea, si el piso está recto, obviamente moverse tiene una dificultad cero, ¿no? Si el piso está ladeado, si yo voy bajando tengo muy poca dificultad, y si yo voy subiendo tengo más dificultad. Bueno, la gracia del cambio de clima es que también cambia la posición del piso. Y efectivamente entonces actuar hoy día en favor del apruebo está un poco más fácil. Ahora, el punto de fondo es cómo uno llena ese espacio, cómo llena esa actuación, qué es lo que haces para aprovechar ese escenario. ¿Y la continuidad? ¿Y la continuidad? Mira, ¿Cómo continúas con ese? Porque ese efecto tiende a disiparse. Exacto. Los escenarios en un momento como este, está bastante claro, tienden a ser cambiantes. Por tanto, tienes pocos derechos a cometer errores, pero fundamentalmente yo creo que la clave del asunto es, primero, calmarse. O sea, si
70 mensajes al mismo tiempo. ¿Ya? Si tú estás saliendo a resolver el tema de 30 artículos diferentes, tratando de explicarlo, ¿ya? No va a quedar esa información. Entonces, esto requiere una estructura, y esa estructura no es solo información, es también como una sensación de paz espiritual. Si te ven tranquilo, si te ven reposado, si tienes que recordar el proceso, yo creo que eso es clave. O sea, aquí hay un proceso que partió hace muchos años, hace más de una década, manifestándose una crisis social que no tenía que ver con si había o no había plata. Eso ocurre en uno de los años con mayor crecimiento del país, que es el año 2011. Casi 6% de crecimiento, no nos acordamos, pero ese año fue un año de espectacular crecimiento económico. Y sin embargo ahí se manifiesta una crisis social. Eso es una señal estructural muy potente. Hay que recordar ese instante. Por decirlo así, el retorno del tema del CAE, por ejemplo, es un buen retorno, porque ese fue un tema del 2011. Claro. Entonces tienes que volver a los temas que abrieron esta puerta y que dan la señal de continuidad y que demuestran que esto se cierra en un instante razonable. Creo que ese es el camino que el gobierno tiene que buscar y establecer un criterio de acción que sea lo más, o sea, para decirlo en simple, el presidente Boric creo que es indudablemente la vocería desde el punto de vista político con más densidad, con más peso hoy día, no porque lo haga mejor que otras vocerías, sino porque el significado político de su acción es más relevante. Claro. Entonces, en ese contexto creo que Boric tiene que ser un vocero importante, no amedrentarse por todo lo que le digan de que está apoyando la prueba ni nada, sino que seguir siendo una voz importante, y el resto de los ministros organizar que el problema político, que el sistema político esté andando adecuadamente, que las negociaciones estén avanzando adecuadamente, que estén razonablemente neutralizada la acción de la derecha, que no hayan errores no forzados. O sea, yo creo que ese es como ordenar la casa. Yo creo que la clave, el grueso de los ministros debería estar hoy día ordenando la casa y no todos saliendo a hacer vocería, porque el valor de eso es discreto. Claro, se anula. Don Alberto Mayol, un verdadero placer. Siga disfrutando de sus 32 grados mientras nosotros disfrutamos de los 3 que hay acá en Santiago a esta hora. Bueno, muchas gracias. Chao, un abrazo Alberto. grande, cuídate. Un abrazo.